Entonces, llegados aquí, ya podemos enunciar lo siguiente, que es la ecuación de continuidad, que es una de las ecuaciones más importantes en cualquier campo de la física, básicamente. Entonces, nosotros tenemos que seguir el principio básico de la conservación de la carga. Esto es, la carga no se crea ni se destruye. Y claro, esto implica que la carga solo puede redistribuirse. Por tanto, si tenemos un flujo de carga y tenemos una densidad de carga en una cierta región, si hay un flujo de carga desde esa región hacia afuera, entonces evidentemente tendrá que cambiar la densidad de carga en esa región. Entonces, básicamente, lo que podemos decir es, vale, la disminución de la carga almacenada en un cierto volumen V, entonces si tenemos un volumen V, la disminución de la carga almacenada al transcurrir un cierto tiempo, esta disminución es menos diferencial, menos derivada con respecto al tiempo de cuánta carga hay. Porque toda esta expresión realmente lo único que significa es menos diferencial de carga con respecto al tiempo. O sea, simplemente hemos desplegado la forma integral. Y claro, esto tiene que coincidir sí o sí con el flujo de corriente a través de la superficie que encierra este volumen. Básicamente será la integral cerrada de superficie de JDS. Entonces, esto sí o sí tiene que ser igual a esto. No hay otra forma. Entonces, claro, si igualamos ambas expresiones, vamos a tener que la integral cerrada de superficie de la densidad volumétrica de carga tiene que ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la carga que hay encerrada. ¿Pero qué pasa? Que si el volumen y por tanto también la superficie son independientes del tiempo, entonces lo que puedo hacer es meter esta derivada dentro, porque los límites de integración no van a variar con el tiempo. Entonces lo que tenemos es menos la integral en el volumen de derivada parcial con respecto al tiempo de v. Y aquí podemos aplicar el teorema de la divergencia en este lado, de forma que esto será igual a la divergencia de J integrada en un volumen. Por tanto, igualando estos dos términos, lo que vamos a obtener es integral en v, esto, que tiene que ser igual a menos la integral en v de esto de aquí. Y si ponemos todo en el mismo término, lo que vamos a tener es esto de aquí es igual a 0. Y claro, como esto tiene que verificarse para cualquier v posible, la única manera de que esto de 0, de que toda esta suma de 0, es que sea 0 en cualquier sitio. Por tanto, lo de dentro tiene que ser 0. Y de esto sacamos esta ecuación de aquí, tan bonita, que es la ecuación de continuidad. Que básicamente nos dice que tanto cambie la densidad encerrada, tanto está saliendo de la superficie. Y claro, si combinamos esta ecuación con las condiciones de frontera, lo que nos encontramos es que
las componentes normales de la densidad de corriente, esto es un cálculo súper sencillo que podéis hacer, podéis intentar, las densidades de corriente fuera y dentro de un cierto volumen van a ser iguales a cuánto esté cambiando, con un signo menos, la densidad superficial de carga. Por tanto, vemos que lo que hace la carga en la carga superficial sería como que desviar nuestras corrientes. Las corrientes que están atravesando esa superficie donde está esa densidad de carga. Y esto lo que también nos dice es que si llega más carga que la que sale, esta se va a acumular. Esto es, si está llegando un número mayor aquí, o sea, si está saliendo más carga de la que entra, eso implica que la carga en la superficie se va a ir, porque esa carga que está saliendo tiene que salir de algún lado. Y por otro lado, si está entrando más carga de la que sale, entonces esa carga tiene que almacenarse, tiene que acumularse en esta superficie, sí o sí, porque si no estaría desapareciendo. Y, evidentemente, en un caso estacionario, en el cual no está habiendo una variación a lo largo del tiempo de nada de esto, entonces tendremos que la densidad volumétrica de carga y la densidad superficial de carga no varían con el tiempo. Por tanto, tendremos que las componentes normales de la corriente serán continuas. Esto en un caso estacionario. Y claro, ¿qué sucede aquí? Que durante el proceso de polarización de un dieléctrico, las cargas ligadas pueden moverse, por lo que es posible definir una densidad de corriente que esté confinada. Digamos una densidad de corriente de polarización. Entonces, nuestra densidad de corriente de polarización vendría dada por la separación de las cargas ligadas, por lo cual debe conservarse, aún así, la ecuación de continuidad. De forma que la corriente de polarización esté directamente relacionada con cuánta densidad de carga de polarización haya. Y por tanto, como nosotros sabemos que la densidad de carga de polarización es menos la divergencia del vector polarización, entonces lo que podemos hacer es sustituir esto aquí y tendríamos la densidad de corriente de polarización menos la derivada temporal del vector polarización es igual a 0. Y como esto tiene que cumplirse en cualquier punto del espacio, entonces lo de dentro tiene que cumplirse. O sea, lo de dentro tiene que ser 0 para que todo sea 0. Entonces, tendremos que la densidad de corriente de polarización será la derivada temporal del vector polarización. Y esto es esperable, ya que esto es debido a la propia polarización. La polarización es la que genera esta corriente. Y claro, esto nos lleva a definir diferentes tipos de corrientes. Hay básicamente dos posibles clasificaciones de las corrientes libres. Que serían, por un lado, las corrientes de conducción, las cuales se basan en el movimiento de las cargas en conductores,
en semiconductores y en soluciones de electrolitos. Y por otro lado, tendríamos las de convección, que serían las de movimientos de cargas a través del espacio, como haces de iones, haces electrónicos en válvulas de vacío y cosas de este estilo. Entonces, estos dos tipos de corrientes, en principio, son dos corrientes que están separadas. Digamos que son dos tipos de corrientes diferentes. Entonces nosotros vamos a hablar de las corrientes de conducción. Para las corrientes de conducción tendremos que tener en cuenta que va a haber unas cargas que estén en movimiento dentro del conductor. Y claro, si el campo eléctrico no es diferente de cero y no es estático, entonces todo este argumento que hemos estado usando anteriormente de que el conductor es un volumen equipotencial no es válido. Entonces, el conductor no es un volumen equipotencial. Y claro, para mantener una corriente constante hay que aplicar una diferencia de potencial constante. Y en este caso significaría hacer un suministro continuo de energía al sistema desde una fuente cerrada en un circuito cerrado. Esto es, que nosotros tendríamos un circuito de este estilo y tendríamos que estar inyectando energía para que esta corriente se mantuviera. Ahora bien, si realizamos un trabajo W sub Q sobre una carga Q en una trayectoria cerrada, entonces tendremos una cosa llamada fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. Que básicamente va a ser la fuerza, digamos, la potencia, la energía que va a estar aportando nuestra batería, básicamente. Nuestra fuente. Entonces, va a ser el trabajo por unidad de carga, va a ser 1 entre Q, y sabemos que el trabajo en una trayectoria cerrada vendrá a ser la integral en circuito cerrado de la fuerza que estamos aplicando sobre la carga, que en este caso será Fq, por el diferencial de línea. Pero como sabemos, la fuerza que tendremos que aplicar será una fuerza debida a un campo eléctrico. Por tanto, como Fq es Q por E, entonces tendremos esta Q que se va a anular con esta otra Q, y vamos a tener una integral cerrada del campo eléctrico en una trayectoria cerrada. Nosotros normalmente decíamos que esta integral era igual a 0. ¿Por qué? Porque estábamos con un campo conservativo. Pero en este caso, como estamos trabajando con campos no estáticos, porque estamos teniendo corrientes y todo esto, entonces el campo eléctrico que va a generar nuestra fuente va a ser un campo eléctrico no conservativo. Esto es, la fuente genera un campo eléctrico no conservativo. ENC. Y claro, la fuente de esta fuerza electromotriz, que es generada por este campo no conservativo, que es una fuente localizada, solo genera este campo no conservativo cuando la trayectoria de la carga pasa por la batería. Y en el resto de puntos del circuito, este campo no conservativo va a ser nulo.
Por tanto, en realidad, toda esta integral se va a volver simplemente que la energía, o sea, que la fuerza electromotriz de la fuente va a ser el campo eléctrico integrado en la fuente. Campo eléctrico no conservativo integrado en la fuente. Por tanto, vamos a tener estas dos regiones. La zona de la batería, donde vamos a tener, por un lado, el campo no conservativo y por otro lado, el campo conservativo, que es el que nota el resto del circuito. Y también tendremos el cable por el cual va a pasar toda nuestra corriente. En la cual el único campo que se nota es el campo conservativo, el campo E. Y aquí lo que se cumple, que por cierto los electrones van en el sentido contrario, aquí lo que vamos a tener es que los rotacionales van a seguir que el rotacional del campo conservativo va a ser 0, por ser conservativo, y el rotacional del campo no conservativo va a ser diferente de 0, porque no es conservativo. Y los electrones van del polo negativo al polo positivo, porque el campo eléctrico va en un sentido contrario. Entonces, para que siga la corriente, tiene que sacarse los electrones del lado positivo y enviarlos al lado negativo, que eso es lo que va a hacer básicamente el generador. El electrón va a ir por aquí, y claro, en algún momento va a tener que pasar de esta zona a esta otra zona. Por eso tenemos que meter este campo eléctrico, para que vaya por aquí. Y eso es precisamente lo que hacen los generadores. Y claro, a partir de ahora, a partir de lo siguiente que vamos a hablar solo de las regiones en las cuales no hay campo no conservativo.